Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing, llamado Sé una iglesia en donde estás, o sean una iglesia en donde están, el cual fue predicado en abril de 2022. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludarlos a todos esta mañana. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un gozo estar con ustedes nuevamente. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti, Señor, gracias por tu bondad y misericordia, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por los hermanos, gracias por los dones que nos has dado. Ayúdanos a través de este mundo. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Sé con aquellos hermanos alrededor del mundo, Señor, aquellos que están solos, que te están buscando. Pedimos que los animes, Señor, que a todos nos llenes de tu Espíritu Santo, nos dé sabiduría al abrir tu palabra, Señor. Nuevamente gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, y voy a empezar a leer desde el versículo 1. Aprecié el devocional que Floyd compartió y de ser animados. Hay un canto o himno que siempre he apreciado bastante. Dice que Dios está en las montañas y Dios también está en los valles. El Dios de los tiempos buenos también es el Dios de los tiempos malos. Y cuando las cosas van mal, Él te sostendrá y lo corregirá. Saben, pensamos acerca de estar en una montaña, ¿verdad? Lo que compartía el hermano Floyd. Dios es el mismo si estamos en la montaña o si estamos en el valle. Y si mantenemos nuestros corazones y nuestras mentes enfocados en el Dios de la montaña y de los valles, en vez de que nuestro enfoque esté en la montaña misma o en los valles mismos, entonces todo será mucho mejor. Y no tendremos que andar con esas fluctuaciones de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, recordando que el Dios de las montañas también es el Dios de los valles, que Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y que es cuando perdemos el enfoque de Él, cuando todo sale mal, ¿verdad? Cuando en la vida las cosas van mal, Dios sigue a cargo, Dios tiene el control de todas las cosas. El Dios de las montañas sigue siendo el mismo Dios de los valles. Bueno, vamos a leer aquí Romanos capítulo 16. Lo que quisiera hacer esta mañana es leer algunos versículos, pocos aquí, en estos capítulos, y sencillamente lo que quiero hacer es realmente, el tema que quiero que sobresalga, es que quiero que sea un ánimo, especialmente para aquellas personas que quizás están solas, que quizás es solo ellos con su familia. Y es muy fácil desanimarse, ¿verdad? Y a manera de ánimo, especialmente para estos hermanos, ¿verdad? Por eso corresponde con esto, ¿verdad? El Dios de las montañas y de los valles, ¿verdad? Así, el Dios de aquí, de esta iglesia, que es un cuerpo un poco o bastante más grande de hermanos y hermanas, es el mismo Dios que también está contigo si es que estás tú solo en algún lugar del mundo, ¿verdad? Con tu familia.
Quizás solo estás tú con tu familia en algún lugar, no recibes mucho ánimo, no hay muchos hermanos a tu alrededor. Él es el mismo Dios. Él sigue siendo el mismo Dios y podemos encontrar consuelo en esto. Vamos a leer el versículo 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí, ¿verdad? El Señor, a través del apóstol Pablo, está animando a los hermanos a que reciban a la hermana Febe, ¿verdad? Aquí no habla de un hermano, habla de una hermana, ¿verdad? Y tampoco habla de una iglesia. Tal vez ella era un individuo nada más que servía y seguía al Señor en diferentes lugares, ¿verdad? Quizás estaba sola en algunos momentos, pero fue una ayuda para muchos hermanos y aún para el apóstol Pablo. Después dice el verso 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Verdad? Aquí está una pareja misionera que viajó mucho con el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no vemos que pertenecían necesariamente a una iglesia muy grande, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando leemos esto, siempre las personas cuando piensan en una iglesia, piensan en el edificio, o por lo menos piensan en un cuerpo, pues, relativamente grande de creyentes, ¿verdad? Un cuerpo fuerte, ¿verdad? Pero al leer aquí, no es lo que vemos. Más bien vemos individuos, ¿verdad? Y Pablo los está animando, ¿verdad? Vemos individuos. Y luego dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Y aquí nuevamente, ¿verdad? No suena como un grupo muy grande de personas, no era una iglesia muy grande, era una iglesia que se reunía en una casa, ¿verdad? Recuerdo yo también cuando comenzamos aquí a reunirnos, ¿verdad? Cuando recién comenzó la iglesia de Monet, las primeras veces que nos empezamos a reunir, solamente era yo, con el hermano Kevin, la hermana Liz, su esposa, y con este joven del que han oído, Robert Dobson. Solo éramos nosotros, no había nadie más, ¿verdad? Y durante un tiempo estuvimos así, ¿verdad? Reuniéndonos como iglesia de esa manera. Tiempo después llegaron Chris y Kim con sus familias, y poco a poco, ¿verdad? Empezaron a llegar más personas, pero en ese tiempo éramos muy poquitos y nos reuníamos en la oficina de la llantera para la cual yo trabajaba en aquella época, ¿verdad? Utilizábamos esa zona. Como iglesia nos reunimos allí durante un buen tiempo, ¿verdad? Solo unas pocas personas, pero creo que para todos era una verdadera bendición porque teníamos comunión, teníamos compañerismo y eso era lo único que nos importaba. Estábamos contentos, ¿verdad? De ser poquitos, de estar ahí en esa pequeña oficinita. Claro, sí queríamos crecer, ¿verdad? Pero pues realmente no sabíamos qué hacer, así que solo tomamos un paso a la vez, ¿verdad? Lo que sabíamos con certeza era que queríamos seguir al Señor, sabíamos que queríamos hacer su voluntad, y entonces cuando empezamos, ¿saben? Y estoy hablando aquí a los hermanos y a las personas, ¿verdad? De todo el mundo, ¿verdad? No siempre se trata de una iglesia fuerte y grande, ¿verdad? A veces simplemente son individuos por aquí y por allá que están tratando de seguir al Señor. Y una cosa que siempre le digo a las personas o a la gente, ¿verdad? Me han pedido que visite diferentes partes del mundo, que venga, les enseñe. Hemos visitado más de 40 países. Y muchas veces dicen las personas, vengan y empiecen una iglesia aquí. Empiecen aquí una iglesia. Y mi respuesta invariablemente a esa pregunta o esa petición es, ustedes
sean una iglesia. Sí, los podemos y queremos ayudar, animar, supervisar, aconsejar, tener comunión de lejos. Claro, de lejos me refiero por la cuestión de la lejanía, ¿verdad? Y les vamos a ayudar en todo lo que se pueda, pero la única manera en la cual aquí, en este lugar, va a haber una iglesia es ahí en donde están, ustedes sean la iglesia. Allí en donde estás, ahí en donde están, es la única manera en que va a funcionar. Podríamos plantar pequeñas, ¿cómo le llaman? Franquicias, ¿verdad? Franquicias a lo largo del país, ¿verdad? O en diferentes países, pequeñas franquicias de nuestra denominación o de lo que sea, ¿verdad? Y tan solo es tan grande como el edificio, o tan grande como el grupo, ¿verdad? Pero si en cambio como individuo tú eres lo que Dios quiere que tú seas, en donde estás, puedes tener una iglesia. Estarás en una iglesia, tú serás una iglesia, y entonces poco a poco podrás ir encontrando a otros que estén dispuestos a hacer exactamente lo mismo. Y entonces tendrás algo verdadero y firme sobre lo cual construir, en vez de simplemente tener una estructura o un marco de una denominación o de un grupo, ¿verdad? Como todos parecen querer tener y estar buscando, pero la verdadera respuesta a cualquier persona, ¿verdad? No importa en qué lugar estés, no importa en qué nivel de espiritualidad estés, tú sé lo que Dios quiere que seas. He hablado con varias personas esta semana que a veces se desaniman, se desalientan, algunos de ellos están totalmente solos, y esto es lo que les digo que hagan, ¿verdad? O quizás incluso en el grupo o en la iglesia en la que estás, ¿verdad? Las cosas no están bien. Quizás en el lugar donde estás, ¿verdad? Reuniéndote con hermanos, hay problemas, hay cosas que están sucediendo. Aún también allí mi respuesta es, deja de preocuparte por los problemas y tú sé lo que tú tienes que ser. Tú puedes y debes ser un discípulo, tú solo. Tal vez no es lo que tú quieras hacer, y tu meta no debería ser esa, estar siempre solo y jamás tener comunión, ¿verdad? Pero, por otro lado, si tú mismo no eres un discípulo, no importa en qué grupo estés, podrías estar en el mejor grupo y de todas formas jamás serás un discípulo. Si no eres un discípulo que sigue a Cristo y ama a Cristo y quiere parecerse a Cristo, no importa si estás en un grupo perfecto o si estás en un grupo grande de más de 1000 personas, de todas formas, tú mismo no eres parte de la iglesia, porque la iglesia se compone de personas que desean parecerse a Cristo y que por eso aman estar con otras personas que también desean parecerse a Cristo. Y no importa en dónde te encuentres, puedes hacer eso y puedes practicarlo. ¿Verdad? Yo le digo a la gente, si estás en un cuerpo de creyentes y puedes hacer, o en un grupo de personas, y puedes hacer la voluntad de Dios y vivir en la vida práctica el Evangelio, vívelo en donde estés y con quien estés y en el nivel que estés. Lo triste es que en muchos lugares, ¿verdad?, ¿qué tratan de hacer? ¿Verdad? Aún si tratan de mantener las enseñanzas de Cristo o alguna representación histórica de la iglesia, aún así muchas veces, ¿verdad?, estás viviendo allí, tienes tú una convicción diferente o una manera un poco diferente de hacer las cosas y no te permiten ser parte de ellos, ¿verdad? Hace unos pocos años recuerdo que un hermano me preguntó, ¿verdad?, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Porque este hermano pues vio que era más de acuerdo al Espíritu de Cristo y a la Biblia dejarse crecer la barba, pero era parte de una iglesia que prohibía la barba, ¿verdad?
y su esposa también vio que era más bíblico, o no necesariamente más bíblico, sí, pero más conforme a sus convicciones, un velo colgante de trapo, ¿verdad? En vez de una tela semitransparente, ¿verdad? Con una red. Y yo le dije, tú sigue al Señor, sé lo que Dios quiere que seas, haz lo correcto, haz lo que Dios quiere que hagas y deja que ellos decidan qué hacer contigo. ¿Verdad? Y es lo que siempre predicamos, ¿verdad? Que hagamos lo que Dios pide de nosotros, aunque a veces nos va a costar muchas cosas, entre otras puede ser que nos cueste el perder la comunión o el compañerismo con las personas que nos rodean o con el grupo en el que estamos en ese momento, ¿verdad? Hace varios años, ¿verdad? Cuando estuvimos con los menonitas, ¿verdad? Empezaron a poner ciertas reglas en cuestión del evangelismo con las que no pudimos comulgar y entonces, ¿verdad? Tuvimos que tomar una decisión. Durante un tiempo tratamos de trabajar con ellos, de llegar a un acuerdo, pero llegó a un punto en el que no podíamos ir en contra de nuestra conciencia con tal de complacerlos. Y entonces tuvimos que hacer lo que creíamos necesario hacer. A causa de esto fuimos excomulgados. Y así no deben ser las cosas en la iglesia, ¿verdad? Pero fuimos excomulgados. Varios de los hermanos de la iglesia no estaban de acuerdo que nos excomulgaran, ¿verdad? Y después de que fui excomulgado, uno de los hermanos vino a verme y me dijo, sabes, yo te apoyo, estoy detrás de ti, estoy contigo. Y me animó, lo cual fue una bendición, me animó a ser fuerte, porque esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿verdad? Y hablamos durante un rato y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Verdad? Si esto de esta excomunión, de que hemos recién sido excomulgados, si esto hubiera sucedido hace unos 400 años, unos 400 atrás, ¿verdad? En vez de estar hablando conmigo, le estarías hablando a una pila de cenizas, porque eso es lo que sucedía 400 años atrás, cuando alguien no estaba de acuerdo con la iglesia oficial, era excomulgado, pero su excomunión además era exterminado, era quemado en la estaca, ¿verdad? Es algo que ha sucedido a lo largo de la historia. Y es lo que significaba, ¿verdad? Y el precio que había que pagar. El problema es ese, ¿verdad? Cuando tú excomulgas a alguien ahora, actualmente, sin razón, básicamente lo que estás diciendo y haciendo es lo mismo. Solo porque no tienes el poder del Estado, porque hay libertad religiosa, o solo porque pues ya no estamos en esa época, ¿verdad? Pero básicamente es lo que estás haciendo, ¿verdad? Estás echando fuera a tu hermano. Es algo mortalmente serio, como he dicho antes, la excomunión. ¿Verdad? Y a veces no logramos hacer lo que deberíamos hacer porque otros nos lo impiden, o hermanos, o alguien nos lo impide, ¿verdad? Porque no se permite. Pero si hay una oportunidad y ahí en donde estás puedes ser fiel, sé fiel, ¿verdad? Lo que quiero compartir, lo que quiero animar es que tú puedes y debes ser un discípulo en donde estás. Quizás sea difícil, quizás cueste mucho, pero son esas cosas difíciles las que te van a hacer más fuerte, ¿verdad? Hay jóvenes con los que hablo, ¿verdad? Que a veces quieren ser misioneros. Recuerdo que yo estaba tocando puertas hace ya muchos años para evangelizar. Y tocando una puerta de una casa desperté a un jovencito, ¿verdad? Era mediodía y estaba él tomando o media tarde, estaba tomando una siesta
mientras miraba televisión, ¿verdad? Y entonces me presenté y le dije que quería hablarle acerca de Cristo y él dijo, oh, yo ya soy cristiano, es más, me estoy preparando para ser misionero. Y le pregunté, bueno, ¿y estás haciendo algo aquí? Y dijo, no, aquí me estoy preparando, estoy yendo a la escuela y estudiando mucho, ¿verdad? Tengo que aprender a ser misionero, voy a ir a otro lado diferente. El problema es, hermanos, si no somos lo que somos y debemos ser en donde estamos, no vamos a hacer algo diferente en algún otro lado. Me parece que fue Leonard Ravenhill el que dijo que la mayoría de las personas piensan que van a ser cristianos, ¿verdad? Y que se van a ir al cielo, profesan ser cristianos, profesan que van a ir al cielo, pero no siguen a Cristo de manera práctica, no tienen realmente mucho que ver ni con identificarse con Él. Y Él hace la pregunta, ¿verdad? Después de que mueras, ¿qué te va a cambiar? ¿Qué te va a convertir en un verdadero seguidor de Cristo? ¿Acaso los gusanos te van a convertir de alguien que Jesús no es su Señor en una persona que sí y no, ¿verdad? Y también dijo, me parece, A.W. Tozer, ¿verdad? Él estaba hablando con personas también que querían ser misioneros, ¿verdad? Y era el mismo pensamiento o parecido, ¿verdad? Y dijo, bueno, si pones a un asno en un avión y lo mandas a China, el asno va a bajarse de ese avión y sigue siendo un asno. El viaje en avión no lo va a cambiar, el cambio de ubicación no lo va a cambiar. Entonces, si tú quieres ser misionero, ¿verdad? Si quieres esparcir el evangelio, espárcelo en donde estás. Y alguien va a darse cuenta y va a decir, oh, este tipo realmente está haciendo algo, tal vez vamos a mandarlo a otro lado para que allá siga predicando. Pero si no eres misionero en donde estás, tampoco lo vas a hacer en otro lugar. Y lo mismo aplica a cualquier otra cosa, por supuesto a la idea de ser un discípulo, que es lo primero, que van mano a mano, ser discípulo, ¿verdad? Pero ser un discípulo en donde estar, ¿verdad? Algunos quieren ser predicadores o líderes. Bueno, todos ustedes, cada uno de ustedes que me escuchan, tienen la oportunidad de ser líderes en donde están. Si tienes una esposa, puedes y debes ser un líder en tu propia casa con tu esposa y tus hijos. Si tal vez eres soltero, pero en tu trabajo o en tu familia puedes ser un líder y ser el primero en hacer las cosas, ¿verdad? Dijo Jesús que muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Salta y haz el trabajo de mayor servicio, el más humilde, y entonces podrás graduarte a lo siguiente. Así es como aprendes a ser un líder. Sé un líder en hacer las cosas que nadie más quiere hacer. Y entonces puedes entrenarte a ti mismo para ser un líder. Mucha gente solo quiere tener un título en vez de ser verdaderamente un líder. Sea como fuere, el punto y el ánimo que quiero dar y la idea que quiero transmitir es: sé un discípulo, sé un seguidor de Cristo, ya sea que estés solo o ya sea que estés en una multitud. En donde estés y como estés, tú puedes y debes ser esa clase de discípulo. El versículo 6, sigo leyendo aquí, dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo, ¿verdad? Aquí hay hombres, fíjense, estos nombres de estos hombres y mujeres o personas, estos nombres de estas personas, jamás hemos oído de ellos, ¿verdad? No escribieron ningún libro en la Biblia. Sin embargo, ¿verdad? Estuvieron en la misma prisión junto con el apóstol Pablo. Y es más, ellos ya eran
estimados entre los apóstoles, o quizás eran un tipo de apóstoles ellos mismos, incluso antes que Pablo. Hay toda clase de personas alrededor del mundo que tal vez no reciben mucho reconocimiento y que no quieren ningún tipo de reconocimiento, pero que todavía siguen siendo discípulos y ejemplos. Versículo siguiente. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulos. Estos son hermanos, ¿verdad? Dice aquí, aprobado en Cristo, en la casa de Aristóbulo, ¿verdad? El patrón del Nuevo Testamento no es una iglesia enorme en la ciudad, ¿verdad? Que abarca tanto. El patrón del Nuevo Testamento son personas que en su casa seguían a Cristo, y Pablo los reconoce como una bendición que eran para él mismo en el Señor. Verso 11, saludad a Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otra vez, la casa de Narciso. Tal vez era una o dos familias nada más reuniéndose, pero ellos están en el Señor. Ellos son la iglesia. La iglesia, ¿verdad? No es nada más la que está en un pueblito o por aquí o por allá, o este grupo. La iglesia está esparcida por todo el mundo, ¿verdad? Y algunos quizás están totalmente solos. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Aquí hay alguien con quien el apóstol Pablo trabajó en el Evangelio, ¿verdad? Y realmente no había muchos más hermanos que él pueda mencionar más que este hombre Rufo y su mamá. Y Pablo dice, ¿verdad?, que él mismo la considera como si también fuera su mamá, de él, de Pablo. ¡Qué bendición! Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. ¿Verdad? Pequeños nombres, pequeños grupos de hermanos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. La figura es todas las iglesias de Cristo, no solo, ¿verdad?, un grupo fuerte de personas, sino grupitos por aquí, pequeños, por aquí, por allá, ¿verdad? Tal vez unos acá en una casa, tal vez otros acá es una sola familia, tal vez por acá es un solo individuo, tal vez en otros sí había grupos más grandes, pero la imagen es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos o pensamos, ¿verdad? No encaja muchas veces en nuestra caja, pero el punto aquí es, tú puedes ser lo que necesitas ser en cualquier situación en la que te encuentres y en cualquier lugar en la que te encuentres. Puedes parecerte a Jesucristo, ¿verdad? Cuando escuchamos de alguien que es muy piadoso, ¿verdad?, de alguien que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿qué piensas? ¿Qué te imaginas, verdad? Muchas veces lo primero que te viene a la mente pues es alguien como Elías, ¿verdad?, que hace descender fuego del cielo, que predica con poder o que hace milagros, algo grande a veces. Y puede ser, pero la gran mayoría de las veces un hombre de Dios, y este es el corazón realmente, la verdad es que un hombre de Dios consiste más bien en una persona que posee el carácter de Dios, la misericordia, la compasión, el amor, el perdón, la gracia, la paz,
el gozo, esas verdaderas características que hacen que Dios sea quien es Él, reposan sobre ese individuo que es un hombre de Dios, sin importar en qué situación se encuentre o en qué lugar. Puedes seguir a Cristo en donde estás. No necesitas un grupo. A veces el mismo grupo se constituye en una muleta y nos olvidamos de que no es este grupo grande lo que constituye a la iglesia, sino que es cada persona individual lo que hace que la iglesia sea lo que debe ser. Cada persona individual que está siguiendo a Cristo, allí está la fuerza y la fortaleza. No en la multitud de personas de que todos somos iguales y todo, sino que la fuerza está en cada individuo que por sí solo voluntariamente ha decidido seguir a Cristo y parecerse a Él. Eso es lo que es una iglesia verdadera. Es cuando cada individuo está siendo semejante a Cristo en esa pequeña esquina del mundo en donde está, en el sitio donde está. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.